El siguiente programa es apto para toda la familia. TEN, Televisión Educativa Nacional de Honduras presenta Economía y Cultura con Segisfredo Infante. Muy buenas noches, este es su programa Economía y Cultura de la Televisión Educativa Nacional en la frecuencia del 10, de todos los martes entre 7 y 8 de la noche y en cualquier parte del mundo según las coordenadas geográficas y los usos horarios donde ustedes habiten. Pues bien, este día, esta noche, esta madrugada traemos a la directa teleaudiencia nacional e internacional un tema que a todos nos concierne, que hemos bautizado Todos somos migrantes. Y para hablar de este tema, Todos somos migrantes, pues hemos invitado a don Ricardo Puerta como analista en temas migratorios, a quien lo tenemos aquí en el set de Economía y Cultura por tercera vez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y siempre a la orden. Un gustazo. Bienvenido seas, don Ricardo, a tu programa Economía y Cultura. Pues bien, aquellas personas que hemos tenido en otros tiempos la oportunidad de llevar unos cursos universitarios de antropología física y cultural, o que, cuando menos, hemos leído el libro Migrando sobre la esfera del filósofo y economista español Augusto Serrano López, hemos también llegado a la conclusión preliminar que todos los hombres, mujeres y niños hemos tenido antepasados migrantes, cercanos o lejanos, incluso lejanísimos. La población milenaria y secular del continente americano es una síntesis de lo aquí afirmado. Por ejemplo, todos los indios que poblaron América, es decir, el llamado Nuevo Mundo, vinieron de Asia y de Oceanía. Esto significa que los indios pertenecen a la raza mongólico-mustariense. Después llegaron los europeos, principalmente españoles, portugueses, sefarditas, ingleses y africanos. En fechas históricas más recientes vinieron los irlandeses, los italianos, los chinos, holandeses, franceses, palestinos, hindúes, etc., generando un hermoso mestizaje, sobre todo en América Latina. El mismo presidente estadounidense Donald Trump, siempre lo he sugerido, es un hombre de clara procedencia céltico-escocesa. ¿Qué quiero decir con eso? Que Donald Trump, por ser su madre escocesa, es de origen celta. Y los irlandeses son celtas. Así que a Donald Trump lo incluiríamos dentro del grupo de los irlandeses migrantes. Pero ocurre que ahora mismo observamos y padecemos un rechazo más abierto de ciertos segmentos en contra de los migrantes hispanos, particularmente centroamericanos u hondureños, cuyo fenómeno deberemos analizar con responsabilidad, sobriedad, serenidad y facticidad, sin fanatismos chauvinistas de un lado o de otro. Ricardo, el espacio es tuyo, por favor. Bueno, muchas gracias. No, este tema, a ver, lo que has leído, lo primero que me viene a la mente es que el ser humano como especie, realmente, excepto los últimos 10.000 años, que fue cuando realmente ya, entre comillas, se inventó la agricultura y se hizo sedentario, de ahí para atrás, estamos hablando de millones de años, era nómada. Entonces, claro, en aquel tiempo no había las fronteras que tenemos hoy, pero que el individuo estaba constantemente en movimiento, comía en el camino y tenía la familia, tenía la cultura nómada. O sea, era una tribu nómada, excepto ya cuando viene la agricultura, que se asienta en los lugares y empiezan a crearse ya otras composiciones demográficas, económicas, etcétera, etcétera. Y sobre los migrantes estadounidenses, porque ahí hay un alegato. Bueno, ¿Por qué tanto problema en Estados Unidos si es una nación de migrantes? ¿Cuál es el problema? a ver, bueno, estamos hablando, bueno, primero la llegada de Trump. O sea, si tú haces un corte el 20 de enero, que fue cuando Trump tomó posesión, el último 20 de enero, de ahí para atrás, es cierto que Obama
tenía una serie de características con respecto a migración que otros presidentes no han tenido. Por ejemplo, durante el mandato de Obama, se deportaron más personas que en el mandato de ningún otro presidente norteamericano. Es cierto también que Obama prometió hacer una reforma integral y no la logró. Había en ese sentido un movimiento bipartidista dentro del Congreso de los Estados Unidos, pero en su primer mandato, la primera época presidencial de él tenía mayoría en las cámaras. Así es. Lo mismo que está pasando con Trump ahora, pero ahí hay otra diferencia. Pero vamos a Obama. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué cuando tuviste mayoría no lograste la reforma migratoria integral? Y lo que nosotros aquí no nos damos cuenta es que la ley migratoria de Estados Unidos, la vigente, la fuerte, viene desde los años 50. O sea que prácticamente fue a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Y todos los fenómenos que han venido de ahí hacia acá, imagínate todos los que hay, cuando vivimos en una época que 10 años de nuestra época hacen 50 y 100 años a veces de épocas anteriores, en términos de tecnología, globalización, etcétera. Pero lo cierto es que en estos momentos, por el factor Obama, vamos a llamarle así, el factor Obama en estos momentos tiene una serie de promesas electorales. Llega a la Casa Blanca el día 20 de enero de este año. Pero si tú te pones a analizar todos los pasos que él ha dado con respecto a migración, no hay ningún paso que haya conseguido que tú digas, lo convirtió en ley. Ninguno. O sea, tiene en estos momentos una demanda en el Tribunal Supremo de Estados Unidos con respecto a no dejar entrar musulmanes, que antes eran de 7 naciones y ahora lo puso en 6. Tienes el asunto de las ciudades santuario. Las ciudades santuario son aquellas ciudades que el alcalde, por razones X, no está de acuerdo en estar persiguiendo a migrantes. Y las autoridades migratorias de Estados Unidos, que son federales, no pueden en un territorio municipal estar persiguiendo inmigrantes a menos que el alcalde le dé la autorización, porque la policía que hay en Estados Unidos es una policía municipal, no es una policía federal. Federal son otros estratos de las Fuerzas Armadas, pero no la policía. Entonces, por ejemplo, Nueva York es una ciudad santuario, Pittsburgh es una ciudad santuario. Hubo un dilema en el caso de Miami, que finalmente el alcalde accedió, y accedió quiere decir que la policía va a ayudar a los funcionarios de inmigración para captar indocumentados. Ahora, volvamos a qué preguntas concretas tiene sobre los hondureños en cuanto a migración. Pensemos más en Estados Unidos, que es donde está el 90% de los hondureños que se han ido en el extranjero. Pero con lo que has dicho me has dejado una inquietud antes de que entremos a los datos estadísticos que pueden ahuyentar a nuestros televidentes. Dime. Y se suponía que el gobierno de Obama se identificaba más con los latinos, pero de hecho casi todos lo sabíamos, en el gobierno de Obama es cuando más deportaciones hubo. Correcto. De latinos. ¿A qué se debe esa contradicción? Esa contradicción se debe, y te lo voy a explicar por lo que dice la literatura, los analistas políticos, vamos a ponerlo así. Y es que cuando llega el momento de poder introducir algo migratorio, se presenta otro problema de más importancia de interés nacional. Entonces, eso. El otro punto es, y eso ahora viene la otra crítica desde la banda republicana, él no estaba interesado en la reforma integral. Fue un acto político de comprometerse, pero no le prestó atención después al compromiso que tuvo. De una forma u otra, eso es para los analistas, pero lo cierto es que no hubo una reforma migratoria integral
teniendo la oportunidad, por la estructura de poder del Ejecutivo y el Legislativo, estar al unísono, por así decirlo, no se aprovechó de esa oportunidad. Tengo la impresión que Obama no estaba muy interesado en América Latina, incluso en su campaña electoral, la primera, jamás mencionó a América Latina, si tú recuerdas. Bueno, lo que has dicho es enteramente cierto. O sea, evidentemente, vamos a empezar Medio Oriente, Próximo Oriente, que es donde está la guerra ahora, Europa, inclusive yo te diría, me atrevería a decir que en algunos momentos África tenía más importancia que América Latina, por el asunto de que habían estados musulmanes en África. Porque nosotros pensamos en África, pero no pensamos que África al mismo tiempo tiene países mediterráneos. Claro. Y la gente sale de aquí y se va para Italia en un recorrido, no te pudiera decir que es parecido como de aquí a Miami, pero es parecido como de Yucatán a Miami. Que es largo, que es largo. Y dentro de las políticas actuales dentro del discurso y las políticas actuales de Donald Trump, ¿percibes que haya algo a favor de los latinos o no hay nada a favor de los latinos? Bueno, ahí me la pusiste un poquito difícil porque, por ejemplo, si yo le presto atención al acuerdo que acaba de hacer hace escasamente, no sé, 2 días, en Miami. La cumbre de Miami. No. Donald Trump hablándole a los cubanos en Miami. Okay. La cumbre de Miami es otra cosa que podemos discutir. Por ejemplo, lo que él ha hecho dejó satisfecho a los cubanos de Miami, a ese grupo de cubanos que yo te diría que es el cubano que realmente empezó a exilarse desde un primer momento. Estamos hablando del exilio político histórico, que le llaman. Ellos quedaron complacidos. Es más, se comenta de que muchas de las cosas que dijo Trump en el discurso que dijo eran palabras que le habían copiado Marco Rubio y los otros senadores de descendencia cubana, los hermanos Díaz-Balart, etc. Pero cuando tú te pones a analizar a fondo lo que hizo y lo comparas con lo que había antes que había hecho Obama, yo te diría que el 80% de lo que Obama decidió se quedó. Y el 20%, hay un 10% ahí que queda mezclado y el otro 10% que lo eliminó. Pero cambio sustancial no creo que vaya a haber. Y lo que sí está sucediendo, y ya es una opinión personal, es que ha puesto en una posición a Cuba para que reaccione de acuerdo a la Guerra Fría, que ya la Guerra Fría se acabó. Pero inclusive después de la declaración de Obama y de ciertas declaraciones que todavía no han sido, por ejemplo, no de Raúl Castro, de otros personajes del gobierno a unos niveles inferiores, ya Rusia le dijo a Cuba que el petróleo que no estaba recibiendo de Venezuela, ellos se lo iban a mandar. Estamos, no sé, en 1980, 70. Todavía hay resacas de la Guerra Fría, Ricardo. No, sí, claro. No, claro. Cuando yo te digo que la Guerra Fría se acabó, yo te diría que en grueso. Pero evidentemente lo ves aquí en Honduras. No, la Guerra Fría no se ha terminado del todo. Y aquí a cualquiera le ponen un mote de comunista o de conservador, lo que sea. No quiero meterme en ese rollo, pero el lenguaje te dice la falta de realidad, porque científicamente se dicen muchas mentiras bajo el manto de la Guerra Fría, ¿no? Claro. Y volviendo a lo nuestro, Ricardo, siempre vemos aparecer en los periódicos algunas informaciones que nos dejan pensativos por contradictorias, porque no tenemos suficiente claridad. Cuando digo no tenemos suficiente claridad, me refiero al ciudadano de la calle,
al ciudadano que lee, que se preocupa porque tiene parientes en Estados Unidos o porque está preocupado por sus paisanos. No sabemos con exactitud cuántos hondureños tenemos fuera del país, cuántos hondureños están adscritos al TPS, cuántos hondureños están completamente indocumentados. Y una pregunta que puede tener alguna relevancia táctico-estratégica, Ricardo, es ¿cuántos hondureños hay en las Fuerzas Armadas estadounidenses? Se me había olvidado cuántos hondureños están naturalizados en Estados Unidos. Son datos que nos interesan porque la economía nacional es inyectada por las remesas familiares. 4.000 al año. Eso es un tema neurálgico. $4.000 al año. Te hice varias preguntas, podemos ir una por una. Vamos, te voy a dar la lista de lo que me acabas de preguntar porque me imaginaba que ibas a preguntarme algo de eso y tengo unas notas aquí que yo siempre uso. Que entre paréntesis, primer punto, la mayoría de las estadísticas que salen sobre migración salen en los periódicos. Ojo con eso. O sea, no quiere decir que el INE no saque estadísticas, no quiere decir que la universidad no saque estadísticas, pero las que se manejan a diario vienen de fuentes periodísticas. Entonces yo te voy a dar una que viene de fuentes periodísticas y que, para empezar, te voy a decir que son estimados, todos. Por ejemplo, yo te diría que hondureños naturalizados en Estados Unidos, el dato que más yo he oído así son 50.000. 50.000 naturalizados. Sí, te voy a dar mi impresión, me parece que ese dato está subestimado. Residentes 72.000, también están subestimados. TPS 60.000 y apareció ahora 57.000. Entonces estaba sobreestimado. DACA, que son los muchachos que los parientes de ellos, los padres, los trajeron a Estados Unidos ilegalmente, sin papeles, menor de edad, y ahora son muchachos que están estudiando en universidad o que ya se han hecho personas adultas, mayores de edad. El dato que tengo es que son 35.000, creo que está subestimado también. En ese dato sí tengo un dato duro, porque viene de Estados Unidos. De esos 35.000 hay 7.000 de origen hondureño, no necesariamente hijos de indocumentados, pero de origen hondureño que están estudiando en universidades norteamericanas. 7.000. Ese grupo es un grupo estratégico fundamental para la cultura de este país, un país que inclusive los hondureños están orgullosos de que de los 3 países del Triángulo Norte, Honduras es donde más se habla inglés. Y sin embargo, el sistema público no tiene un cuerpo de profesores para enseñar inglés. Y ahí tiene una joya, que si lo trajéramos en las vacaciones de las universidades, a lo mejor hasta venían de gratis. Fíjate, pero bueno, dejemos eso como inquietud. Privados de libertad, 300 creo que está baja. O sea, son presos que tienen antecedentes penales, normalmente delitos mayores, pero no necesariamente todos delitos mayores. Por ejemplo, una persona puede ser que esté presa por estar manejando ebrio y es reincidente. Y el segundo apresamiento que tuvo no tenía, además de eso, licencia. Entonces la cosa se pone peor. Indocumentados, esta es la gran cifra ahora. Yo te diría que hay 3 cifras: 150.000, 350.000 y 600.000. Y 600.000. Creo que 600.000 es muy grande. Puede ser que la cifra esté no en 150, sino un poquito más de 350. Pero no tenemos, ni siquiera Estados Unidos tiene esa cifra. Yo te diría, eso sería para empezar. Indocumentados unos 300.000.
yo te diría que está entre 300 y 400 mil. Ahora, el gobierno de Estados Unidos, el presidente dijo que habían 600 mil y ese fue el dato que se llevaron para la cumbre de Miami. 600 mil no es. Nos detenemos un momentito, Ricardo. Vamos a una breve pausa comercial, rogándole a nuestro televidente que no se separe de su televisor, de su sofá, de su hamaca, de su petate, porque ya regresamos. Muchas gracias por continuar con Economía y Cultura, su programa favorito por supuesto los martes entre 7 y 8 de la noche y en cualquier parte del mundo según las coordenadas geográficas y los usos horarios. Tenemos un subtemita aquí que puede ser motivo de especulaciones, Ricardo, pero aun cuando se trate de especulaciones, y vamos a subrayar que estamos especulando porque no lo sabemos con exactitud, es que en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos podrían haber muchos hondureños prestando servicio en las Fuerzas Armadas, estudiando y prestando servicios al mismo tiempo, o como profesionales. O como profesionales, y esto sería muy importante al momento de la negociación del TPS, de la ampliación del TPS, de la posible ampliación del TPS y de otras negociaciones conexas. Esto es muy importante, clave. No sé, tú que eres un analista de este tema y yo solo soy un profano. Bueno. Si has meditado en este tema de los posibles hondureños y la posible cantidad de hondureños que estén en las Fuerzas Armadas estadounidenses, por cierto que yo siempre digo en mis artículos que un tío mío era teniente coronel de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial y creo que murió peleando en las Ardenas. Y bueno, nadie se acuerda de eso y no se le hace el reconocimiento, ¿verdad? Bueno, a ver, has tocado un tema que para mí está en el enfoque geopolítico de la migración. Geopolítico en el sentido de que ahí se juntan al mismo tiempo variables políticas, geográficas, comerciales, económicas, militares, y todo eso forma parte, voy a hablarlo un poquito de pueblo, en un sancocho que ahora viene el punto. Normalmente esas negociaciones y ese tema no sale a la prensa. Si tú me preguntas a mí a adivinar, y no quiero ser categórico, pero tampoco quiero perder la intuición. Claro. Esa área es muy posible que la esté manejando Corrales y no nos enteramos. Fíjate que nosotros nunca nos hemos enterado hasta este momento que Corrales ha participado en la cumbre de Miami. Y lo que es probable es que estuviera allí, pero como digo yo, en los pasillos y en la trastienda, y buscando agenda, etcétera, etcétera. Un papel, no quiero ponerlo en un papel conspirativo ni nada de eso, sino un papel estratégico, un papel donde realmente no todo lo que pasa es público. Ahí pueden haber negociaciones secretas, informes que tiene... ¿Cómo debe ser en todo esto? Claro, pues, claro. Así es la diplomacia y así son las relaciones entre naciones. No importa qué nación, mucho más si es Estados Unidos. Entonces, estamos hablando en el tema geopolítico. ¿Cuál es el tema geopolítico aquí? El tema geopolítico aquí es la base de Palmerola, la trayectoria histórica aliada de una alianza histórica de Estados Unidos, de Honduras con Estados Unidos, habitualmente, histórica. O sea, no importa en qué fecha la vas a analizar, tienes que caer en esa variable de el aliado fiel que ha sido Honduras con Estados Unidos. Yo pondría, por decir algo, 1899, para dar una fecha. Bueno, imagínate, si la pones ahí, de ahí en adelante. Bueno, el papel que jugó Estados Unidos con el Irán, con el conflicto centroamericano, la guerra en El Salvador, la guerra en Nicaragua, y el papel que estaba jugando el gobierno de Honduras en ese momento. En estos momentos, el papel que está jugando Honduras monitoreando narcotraficantes, terroristas, tráfico de armas,
las extradiciones, esos son temas calientes que cuando tú vas a poner el TPS, tú tienes que decir, bueno, vamos a discutir esto para que veas cómo yo me comporto y yo estoy tratando de buscar espacio para que cuando caemos en el TPS no me entre con una lineadura. Es decir, llévatelos todos y tienes 24 horas, etcétera. Entonces, eso no se discute. El presidente volvió y estuvo hablando del TPS, pero no habló de los aspectos geopolíticos. Normal, eso es normal. Ahora, tal vez nos ponen en pantalla algunos recortes de periódicos sin preámbulos. Pónganlos en pantalla, por favor. Y nosotros seguimos hablando. A ver, a mí lo que me impresiona es que eso sí forma parte de las discusiones. Y eso probablemente sea una parte sustantiva de las discusiones. Y lo otro es un poquito de maquillaje para una serie de datos de relaciones públicas, tienen influencia diplomática, son datos públicos, pero donde está realmente el corazón de la decisión es en la parte geopolítica, que es donde realmente se está mirando el papel de Honduras con respecto a Estados Unidos. Y el otro punto es el siguiente. Si pensamos que los países del Triángulo Norte, Guatemala y El Salvador, para ir rápido, durante la Guerra Fría aquí estaba bien caliente, Guatemala y El Salvador estaban en una situación muy distinta a la de Honduras. Entonces, desde ese punto de vista, Guatemala y El Salvador no tienen las credenciales que tiene Honduras para sentarse con los Estados Unidos. Y además de eso, y ahí voy a darle crédito al presidente de Honduras, entre los 3 presidentes que hay del Triángulo Norte, que son de El Salvador, de Guatemala y de Honduras, el de Honduras tiene mucho más personalidad. Y ha llevado el liderazgo desde el principio. Exactamente. O sea, no quiero decir vaya, estamos hablando de un liderazgo frente a Estados Unidos, que es la potencia mayor del mundo, por favor. O sea, el liderazgo del presidente de Honduras con respecto a General Kelly, estamos hablando de dos superioridades distintas. Volvamos al asunto del ejército, que no te lo elaboré. El asunto del ejército es muy importante en un país como Honduras. ¿Por qué? La mayoría de los hondureños que tienen un título universitario no trabajan en lo que estudiaron. Y eso es un dato, no estoy criticando nada, es un dato. Esa gente están subutilizados. El problema de Honduras realmente no es el desempleo, es el subempleo. Entonces, desde ese punto de vista, ahí hay una especie de material humano, un recurso, una fuente de talento que se pudiera considerar para hacer una migración de talento, pero una migración de talento circular. No que se vaya para Estados Unidos y se quede, sino que se vaya por un tiempo y vuelva. O sea, tal como han hecho los hindúes, los chinos que vienen a estudiar Occidente. Para ponerlo más sencillo, regresan a China y regresan a la problema India. no es la fuga de talento, sino que el talento que hay debe circular. Ese es el problema. Porque cuando hay fuga de talento, uno se lo lleva todo y otro lo pierde todo. Y entonces el problema no es ese. O sea, perdón, el problema que hay que solucionar es ese. Y entonces, ¿cuál es la solución? En vez de fuga de talento, circulación de talento. Tú lo tienes un tiempo y yo lo tengo otro tiempo. Muy bien, nos vamos a una breve pausa comercial. Está interesante, pero tenemos que irnos a una pausa comercial y siempre rogándole a nuestro televidente que no se separe de su televisor, de su tapesco, de su petate, de su camastro, porque ya regresamos. Vamos a los mensajes y anuncios. Ha comenzado a circular la revista Búho del Atardecer, revista histórico-filosófica número 14, correspondiente a los meses de abril, mayo, junio. Abril, mayo, junio. Son 3 meses, así que se había retrasado por un mes. En la página 1 está el ensayo Razón Vital del libro de Segisfredo Infante, que fue una conferencia pronunciada en la Facultad de Economía hace 3 años, fue en el año 2014. Hay un mensaje en la página 3 de la Academia Dominicana de la Lengua, un artículo, una lectura sobre Sancho de J. Enrique Cardona Chapas en la página 4. En la página 5 tenemos prosa libre recordando nuestros deudos
de Martín R. Mejía, el cuento corto El regalo de Carlton Harold Brull, también en la misma página 5. En la página 6 tenemos un ensayo, leve disertación sobre la libertad, de Wilder Guerrero. En la página 7 hay una serie de fotografías del recuerdo. Bueno, que eso se lo vamos a dejar a los lectores cuando ya logren leer el búho. Y en la página 8 está un artículo que se llama La voz del silencio, de Segisfredo Infante, un comentario de Kevin Guerrero y un poema de Delmis Emilia que se llama Terror. ¿Y dónde se consigue eso, Segisfredo? En casi todas las librerías de Tegucigalpa, 2 de San Pedro Sula, en Santa Rosa de Copán, en Puerto Cortés, donde haya librería normalmente. Y donde haya algún lector interesado e interesante. Hemos recibido una tarjeta de invitación que la vamos a leer. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán tiene el honor de invitar a Segisfredo Infante a la ceremonia de toma de posesión de las autoridades electas para el periodo 2017-2020. El sábado 1 de julio de 2017 a las 10 a.m. en el Salón Eliseo Pérez Cadalso. Por cierto que don Eliseo Pérez Cadalso es un intelectual de peso que ya falleció. UEPN-FM Tegucigalpa, será un honor contar con su presencia. David Orlando Marín López, rector. Agradecemos pues a las autoridades salientes y a las autoridades entrantes por esta invitación para el sábado 1 de julio. Dios mediante ahí estaremos, les acompañaremos. Gracias por la fineza de invitarnos. Y aunque no estaba pensado, pero aquí tenemos un libro que vamos a poner la portada en pantalla. Tal vez nos hacen el favor, la caridad de poner en pantalla. Es un libro de nuestro invitado, de Ricardo Apuerta, con prólogo de Soren Triff. Corrupción en Cuba y cómo combatirla. Una propuesta de auditoría social. Corrupción en Cuba y cómo combatirla. No me esperaba este libro. Así que le agradecemos a nuestro querido invitado esta noche, don Ricardo Puerta, por traernos este obsequio. Un comentario nada más. El libro está escrito, divulgado, circulado en el año 2003. La pregunta es ¿por qué lo trajiste ahora? Porque para entender las decisiones que ha hecho Trump sobre la relación bilateral con Cuba, tema de Cuba, ahí está la razón, porque ahí estoy desarrollando cómo es que los militares en Cuba, prácticamente hablando en hondureño, los militares en Cuba están en el COEP de Cuba. Para hacer una analogía. Sí, es un complejo militar industrial que el gobierno cubano hace eso por si acaso cometen una falta, la falta es penal, porque entonces tienen que ir a los juzgados militares y no a los juzgados civiles. Y eso para los militares hace una gran diferencia porque le puede costar la vida. Claro. Muchas gracias nuevamente por el libro, lo vamos a leer. Por cierto que tengo un libro de un hombre que fue guardaespaldas de Fidel durante décadas y cuenta maravillas de Fidel. Esos son los buenos. Maravillas entre comillas. No, pero te da la forma íntima en que viven. Nosotros le llamamos la nomenclatura, que es una palabra rusa. Tenía una isla Fidel donde la pasaba maravillosamente. Un callito. Nunca nos invitó. No. No te invitó a ti, por ejemplo. No, eso es para compensar los sacrificios que él hace por el país. Ah, bueno, ok. Perfecto. Bien, estábamos en cuántos hondureños podrían tener las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. ¿Tú tienes algún estimado? No. Mira, a ver, tengo un estimado, pero no tengo un dato que yo... Si tú me dices, Ricardo, si no me das un dato te mato, dame algo que sea por lo menos aproximado con un margen de error. Bueno, no puedo decirte el margen de error que tengo, pero sí tengo una intuición que yo te diría que son alrededor de unos 10.000 hondureños y hondureñas, porque el ejército de Estados Unidos, las mujeres pueden participar también. Y como te saqué el dato anterior de que la mayoría de los universitarios que tienen un título ya obtenido no están trabajando profesionalmente en el mismo campo que estudiaron. Entonces, desde ese punto de vista, cuando tú lo metes en las oportunidades de estudio y de profesionalismo y de tecnicismo que tiene el ejército norteamericano,
es un emporio y forma parte, o sea, mientras que tú estás sirviendo y te pagan, al mismo tiempo te dan los estudios de gratis, más todos los beneficios que te dan de salud, etcétera, que a veces son extendidos a la familia. Entonces, en ese sentido, el ejército de Estados Unidos, no solo para los hondureños, sino para los inmigrantes, y ahora viene un punto interesante, cuando un voluntario se mete en el ejército no le cuestiona el estatus migratorio que tiene. La condición migratoria que tiene el extranjero que se voluntariza y se mete en el ejército pasa desapercibida o no le prestan atención. Y si hace un récord bueno, le dan la ciudadanía. Bueno, incluso hay algunos que han participado en Irak, en Afganistán, hondureños. Bueno, si son medallistas... Hemos tenido la oportunidad de conversar por lo menos con 2 de ellos. Bueno, si son medallistas todavía los privilegios son mayores. Pero yo lo que invitaría aquí a la Cancillería, a que las familias que tengan familiares, las familias hondureñas, que tengan familiares, hijos, hijas, lo que sea, en el ejército, lo reporten y ir haciendo... Pero yo me imagino que a nivel de inteligencia se puede conseguir el dato. Se puede conseguir el dato. Y se me olvidaba mencionar el nombre de mi tío que murió en la Segunda Guerra Mundial. Soy un poco necio con eso porque ha habido una especie de ingratitud tanto de parte de Honduras como de parte de Estados Unidos. En algún momento yo les dije a los del Departamento de Estado que me informaran el estatuto de mi tío que murió peleando, que era teniente coronel. Wow. De las Fuerzas Armadas norteamericanas. ¿Y sabe dónde murió? No estamos seguros, pero murió casi al final de la Segunda Guerra y posiblemente murió en la famosa batalla de las Árdenas. Yeah. Manuel Humberto López, hijo de mi tío abuelo Rosendo López Osorio Cubas. Bueno. Que en paz descansen los dos. Nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos. No se nos vaya porque la cosa está poniéndose bonita. Ya volvemos. Ricardo, quisiéramos centrarnos en este segmento pequeño, porque ahora los segmentos son más cortos, centrarnos en el tema de los Dreamers. Que nos dijeras cuántos Dreamers hay, a qué se dedican además de soñar y además de dormir. No, a ver. Y luego usted tenías un dato sobre una familia de Juan Ramón, por donde quieras. All right. Vamos a empezar por los Dreamers. Se estima que son alrededor de 35,000. Dreamer quiere decir en español soñadores. Son los muchachos de origen hondureño, nacidos aquí, que entraron en Estados Unidos menores de edad, indocumentados, porque los padres los trajeron en reunificación familiar, normalmente coyotes, etc. Entonces, estos muchachos, es un programa de un decreto ejecutivo de Obama, dice... Ellos pueden estar en Estados Unidos, no los vamos a deportar, pueden trabajar y pueden sacar el permiso de trabajo parecido al TPS cada 18 meses. Y pueden beneficiarse de una serie de programas federales y estatales. Ahí es un poquito ahí entra la discusión en un poquito nebulosa ya. A mí me parece que los Dreamers en ese sentido es un potencial humano, un recurso humano de primera calidad. O sea, tradicionalmente, antes de los Dreamers, si tú me decías que había hondureños estudiando en una universidad de Estados Unidos, yo te diría, eso es clase media alta, clase rica. Los hijos de las personas pudientes, que pueden mandar a los hijos a estudiar con becas, media beca, lo que sea, pero es un sacrificio. Aquí no, esta gente son hijos. La mayoría de ellos son hijos indocumentados. O sea que los padres son indocumentados. Inclusive estaba DACA y DAPA. Y DAPA era un programa para dárselo a los padres, que vino Trump y lo cortó. Pero porque cuando Trump entró en el poder, esto estaba todavía no cuajado. Entonces, esta reserva humana, que yo te diría que es capital humano, está ahí. Tiene potencial, a mi modo de ver, para la maquila. Tiene potencial para las universidades. Para los call centers. Tiene potencial para ciertas actividades de la empresa privada, como acabas de decir. Tiene potencialidades para el sistema educativo de Honduras,
en el nivel primario, estos muchachos hablan el inglés perfectamente porque no tienen acento. Mientras que normalmente, inclusive en las escuelas bilingües, a veces los profesores de la escuela bilingüe no tienen el inglés como una lengua madre, sino que son hijos de alguien y estudiaron en Estados Unidos y después que habiendo estudiado aquí 4 o 5 grados, allí terminaron. O tienen el inglés que yo tengo, que tiene un acento horrible, etcétera. Debe ser un acento de Gran Caimán el tuyo, ¿no? Más o menos. Pero vegetariano. Ah, vegetariano. Sí. Bueno, no, pero lo que le estoy diciendo es, ahí hay un recurso humano que, entre paréntesis, Moncada, sería el epítome de un dreamer, que viene al país y hace algo. O sea, esta gente, en vez de ser un talento fugado, deben ser un talento circulado en el interior del país. Bueno, ¿qué programa le podemos ofrecer, aunque sea temporal, para que venga aquí y descubra sus raíces, etcétera, etcétera? Sí, yo solo conozco un caso de hip hop, de un experto en hip hop que vino a dar unas charlas a la Universidad Autónoma, aunque él nació aquí, habla perfectamente el inglés, solo que cuando habla el español más bien tiene un tono Gringo. un tono gringo, no Claro. sé si neoyorquino. Sí, pero fíjate, esta gente en las vacaciones, o sea, el año académico en Estados Unidos prácticamente acaba en junio y empieza en septiembre. De junio a septiembre, traer a esa gente aquí sería un tremendo empuje para la educación universitaria, la universidad, la educación técnica, la educación que hay que dar en las empresas, etcétera. No entiendo. Pero tú decías que de los Dreamers 7,000 están en las universidades. Ah, hoy. ¿Y los otros qué hacen? No, ya se graduaron, ¿entiendes? Ya tienen una profesión, son mayores de edad. Pero vaya, el otro día salía un escrito de un Dreamer exitoso, que es un excelente profesor de matemáticas, y tenía problemas en el departamento porque no tenían los papeles migratorios al día. Y entonces se arregló eso, porque por el talento que tenía el individuo se iba a perder, por favor. Pero nadie se imaginaba que ese individuo con ese talento tuviera esa irregularidad migratoria, que era que no tenía los papeles al día, punto. Ahora, el otro punto de las Fuerzas Armadas. El punto de las Fuerzas Armadas es, aquí, el otro día, entrevistándome, me doy cuenta de que mi entrevistador me dice, yo tengo 2 miembros de mi familia, por el lado mío, y 2 miembros de mi familia por el lado de mi esposa que están en el ejército. Y era el que me estaba entrevistando. Entonces, la pregunta es, bueno, ese talento que hay ahí, lo vamos a usar también, porque esa gente en un momento dado pueden incorporarse para mejorar los ejércitos aquí, ya como hondureños, retirados, por ejemplo. O sea, es que no vemos esto en una perspectiva histórica de largo plazo. Claro. Y hablando de cortos y largos plazos, ¿cuáles son las perspectivas que tú le ves, las disyuntivas si se quiere, a esta negociación del TPS que obligadamente se va a tener que hacer, que se viene encima? Bueno, yo no creo que lo vayan a cancelar. Tampoco creo que le vayan a dar... Si yo fuera, yo le diría al gobierno de Honduras, mire, hagamos una cosa, a ver si podemos quebrar la negociación por un lado fuerte débil. Yo creo que una negociación pudiera ser, mira, dame la última renovación del TPS de 18 meses y yo me ocupo de arreglar el problema. Le estás ganando tiempo, 18 meses, no los cancelan, no los ponen en una posición. ¿Cuál sería la posición más drástica? Que el día 6 de enero, que el día 5 se cancela la renovación que hay ahora vigente. El día 6 de enero diga, agarren la maleta que empezamos a votar gente. Eso no lo creo que lo vayan a hacer. Que nos digan la de los haitianos. A los haitianos le dijeron, le vamos a dar 6 meses, pero para que se vayan. Me acuerdo entonces que el TPS inicialmente de los hondureños, las 3 primeras renovaciones fueron por 12 meses. Y vino Maduro y logró 18 meses. Bueno, ahí tenemos un quiebre que a lo mejor podemos jugar. 12 meses, 18 meses. Y para que no haya ninguna duda, decirle, es la última.
Pero ¿qué estamos haciendo? Mientras tanto, hacer cabildeo e impulsar en las organizaciones hondureñas y en las organizaciones de los otros migrantes que se inicie la reforma migratoria integral en el Poder Legislativo de Estados Unidos. Si eso sucede, tenemos resuelto el problema. Claro. Vamos a una breve pausa comercial y luego regresamos prácticamente a despedirnos, pero no se nos vaya, ya volvemos. Confianza que en el gobierno, en el actual gobierno de Honduras hay persona capaz, inteligente, preparada, cautelosa, prudente, incisiva, que puede negociar y no tiene por qué salir en los periódicos estas negociaciones porque algunas partes son secretas, como debe ser en las relaciones interestatales, internacionales, etcétera. Tenemos unos 2 minutos y medio para que tú redondees todas sus inquietudes y te despidas del Auditorio Nacional. Bueno, muchas gracias por la invitación una vez más y siempre a la orden. Tú sabes que este tema me fascina, además soy migrante al revés, como yo digo, ¿no? Cuando yo venía para acá, el montón de gente se iba para allá. Pero bueno, volvamos a la pregunta tuya al cierre. Miren, yo creo que el gobierno de Honduras, sin criticar, sino para mejorar lo que están haciendo, debe mejorar la base de datos que tiene. O sea, hay datos disponibles en Estados Unidos que si se conocieran aquí, si se validaran aquí, los que estudiamos esto estaríamos mejor. Eso no existe. El gobierno de Honduras, para ponerlo en blanco y negro, no saben cuántos se van del país, cuántos llegan del país, cuántos llegan de vuelta al país. Voluntariamente no lo sabe. Y desde un punto de vista de deportados de México y de Estados Unidos sí lo sabe. Pero es porque los datos se los dan los mexicanos, que ese no es confiable, y se lo dan los gringos, que ese sí es confiable. Entonces, desde ese punto de vista, vivimos en un ambiente de datos muy estimado, muy resbaladizo. Y vaya, un dato puede fluctuar, como fluctúa, y conozco un investigador muy serio, que me dice, indocumentados son 150.000 y yo te lo puedo probar. Y yo le dije, son 350.000 y yo también te lo puedo probar. Pero evidentemente no teníamos la misma fuente. Entonces, hay que mejorar los datos y hay que intercambiar más datos con las organizaciones especializadas que hay en Estados Unidos, que hay muchas y la estamos perdiendo. Bueno, hemos aprendido, cada vez que traemos a Ricardo Puerta al set de Economía y Cultura, aprendemos sobre el tema de los migrantes hondureños, de los migrantes centroamericanos, que es un tema vital, un tema neurálgico. Las reservas internacionales que se manejan en el Banco Central se deben gracias a las remesas familiares que mandan nuestros paisanos, nuestros migrantes que se han marchado para Estados Unidos, para España y otras partes del mundo con enormes sacrificios, corriendo riesgos espantosos a veces. Por ejemplo, los que han visto la película Desierto, hay una película que se llama Desierto. Realmente es escalofriante lo que pasa en los migrantes, no solo los hondureños, sino los mismos migrantes mexicanos que intentan atravesar ese desierto por Estados Unidos, donde hay gente sin entrañas humanas, capaces de hacerle cualquier daño al pobre migrante indefenso. Pues bien, hemos aprendido, seguiremos aprendiendo. Agradecemos infinitamente la comparecencia esta noche de don Ricardo Puerta, analista en temas migratorios. Soy Segisfredo Infante y nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo martes. Hasta la vista. Gracias.